Bienvenidos a ACN Noticias, un espacio para conocer la actualidad de la Iglesia en todo el mundo y la realidad de los cristianos que pasan necesidad y que sufren persecución a causa de su fe. Escucharemos 3 historias que nos develan la realidad de la Iglesia en diferentes lugares del mundo. Atendamos. ACN apoya a la Iglesia Católica en Ucrania con más de 25 millones de euros en 3 años. 3 años después de la invasión a gran escala, iniciada el 24 de febrero de 2022, la Fundación Pontificia Internacional ACN ha aprobado y financiado 977 proyectos, entre ellos 175 solicitudes de estipendios de misa por casi 3,5 millones de euros. En total, ACN ha destinado más de 25 millones de euros para apoyar a los 2 ritos de la Iglesia Católica en Ucrania. La ayuda de ACN ha beneficiado tanto a las 17 parroquias de la Iglesia Greco-Católica como a las 7 diócesis de la Iglesia Católica Latina. El tipo de ayuda ha ido cambiando con el desarrollo del conflicto. Al principio la atención se centró en la ayuda a los desplazados internos, pero en respuesta a las reacciones de los socios de proyectos de ACN sobre el terreno, el foco se trasladó al acompañamiento pastoral. Actualmente, las principales áreas de ayuda incluyen el sostenimiento de sacerdotes y religiosas, la formación de seminaristas, la curación de traumas y la financiación de medios de transporte. Durante 2024, ACN brindó apoyo a 1.472 sacerdotes diocesanos, 1.380 religiosas, 60 religiosos y 19 diáconos. Además, ACN, gracias a sus benefactores, pudo apoyar la formación de 768 seminaristas. Un total de 7.200 niños y jóvenes se beneficiaron de los campamentos de formación durante las vacaciones de verano e invierno. Finalmente, ACN impulsó en 2024 4 centros de apoyo psicológico y espiritual y la adquisición de 58 vehículos. Ejemplos de algunos de los proyectos son la adquisición de 2 vehículos que hacen las veces de capillas móviles para la asistencia pastoral en las zonas de conflicto en la diócesis de Odesa-Simferópol y otras partes del este de Ucrania. Además, se han reparado los daños causados por el impacto de misiles en el convento de las Hermanas del Inmaculado Corazón de María en Leópolis y en la torre de la iglesia en la parroquia de Madre de Dios Auxiliador en Sudova Vishna. Monseñor Maxim Ryabkova, obispo del exarcado de Donetsk, pero residente en Zaporilla debido a la ocupación de Donetsk, escribe los extraordinarios retos que plantea a su diócesis una guerra que dura ya muchos años. Desde 2014 esa zona se ha visto afectada por continuos combates, lo que hace que la vida de las personas y la pastoral de la Iglesia se desarrollen en condiciones especialmente difíciles. La guerra ocasiona un gran dolor, una sensación de impotencia, duelos por la pérdida de seres queridos. La vida es ardua y oscura en tiempos como estos. No hay a dónde mirar, toda la vida parece congelarse. Solo la atención de los amigos, el calor de los abrazos de apoyo y ayuda o la luz de una mirada llena de esperanza nos permiten creer que la vida aún tiene sentido, que detrás de la desesperanza se vislumbra un camino y que en la desesperanza el amor inspira a los corazones, afirma el salesiano. En estos tiempos difíciles, Monseñor Ryabkova expresa su profunda gratitud por el apoyo indispensable de ACN, que ha permanecido al lado de la Iglesia Católica en el exarcado de Donetsk. Ucrania está agradecida con todos los que han estado a nuestro lado durante estos 11 difíciles años de guerra, 3 de ellos con una invasión a gran escala. Está agradecida por lo que nos han apoyado, con todo lo que nos han brindado, por la oportunidad de vivir y crecer, a todos aquellos que han hecho todo lo posible para curar nuestras heridas, para devolver la paz a nuestros corazones, la esperanza a nuestros pensamientos y la fe a nuestra mirada. Sin ustedes ya no existiríamos. También Monseñor Stanislav Svyadoku, obispo de Odesa, región del sur de Ucrania, también muy afectada por la guerra, describe los retos diarios a los que se enfrentan allí. Llevamos 3 años en guerra y la muerte y la destrucción son nuestra realidad cotidiana. La tarea más difícil y dolorosa de la Iglesia es oficiar los funerales. Es muy difícil responder a las preguntas acerca del por qué y el para qué. Todos los días mueren hombres y mujeres jóvenes, incluso niños. ¿Qué precio tan alto por la independencia de Ucrania?
Pese a todo este sufrimiento, la fe sigue siendo un apoyo para muchos en estos tiempos difíciles, como señala a ACN el obispo Stanislav, franciscano. A pesar de lo que nos rodea, sentimos la providencia divina. No debemos perder la confianza en Dios. Nunca dejamos de dar las gracias a todos aquellos que se aseguran de que no nos sintamos solos. Muchas gracias a ACN por sus oraciones y su solidaridad con nosotros. Fuentes locales confirmaron a ACN masacre tras el hallazgo de 70 cadáveres en una iglesia en Kivu del Norte, en República Democrática del Congo. El hecho ocurrió el mes pasado en Maiba, un pueblo cercano a Lubero. Rebeldes de un grupo terrorista islamista de origen ugandés entraron en el pueblo y tomaron como rehenes a aproximadamente un centenar de personas. A mediados de febrero se descubrieron 70 cuerpos dentro de una iglesia protestante, muchos atados y algunos ya decapitados. Entre las víctimas había mujeres, niños y ancianos. Relata la fuente que ACN ha decidido mantener en anonimato por temor a represalias por parte de los numerosos grupos armados que operan en la región. Sobre el motivo de la masacre y el modus operandi de estos grupos terroristas, la fuente añade: es probable que estas personas asesinadas no hayan podido resistir la caminata forzada. Cuando los rebeldes toman rehenes, los obligan a marchar con ellos, usándolos como refuerzos para su grupo y también como mano de obra para el esfuerzo de guerra. Cuando hay botín, necesitan gente para transportarlo. Si te cansas en el camino, es el fin para ti. Creo que eso fue lo que les ocurrió a estas 70 personas. Según la misma fuente, la masacre de Maiba fue perpetrada por el grupo islamista armado Fuerzas Democráticas Aliadas, que opera en Uganda y la República Democrática del Congo. Este grupo lleva más de una década aterrorizando a la población local. Los grupos islamistas han multiplicado los ataques y asaltos en aldeas remotas, causando la muerte de miles de civiles congoleños. Antes ocurrían en otras zonas, pero ahora es Lubero el objetivo de estos ataques, explicó la fuente local a ACN. Se piensa que hay colaboradores de estos terroristas en las localidades que facilitan sus operaciones. Eso es lo que verdaderamente da miedo, añadió, subrayando la compleja situación que viven los habitantes de la región. La matanza ocurre en un momento crítico para la región, debido al empeoramiento de la crisis humanitaria en las provincias de Kivu del Norte y Kivu del Sur, que son escenarios de combates entre las fuerzas rebeldes de otro grupo armado, el M23, apoyado por Ruanda y las Fuerzas Armadas congoleñas. El M23 ha tomado el control de ciudades importantes y posiciones estratégicas en la región, como Goma y Bukavu. Desde diciembre del año anterior, los enfrentamientos se han intensificado, lo que ha obligado a 500.000 de congoleños de Kivu del Norte a desplazarse. Por eso, además de la creciente preocupación por las actividades de los terroristas, la fuente local consultada por ACN expresó su temor de que el M23 tome a Butembo, la segunda ciudad más grande de Kivu del Norte, como ya hizo con Goma, la capital de la provincia, a finales de enero, y con Bukavu, la capital de Kivu del Sur, hace tan solo una semana. La fuente concluye pidiendo oraciones. Debemos rezar. Es realmente la oración lo que sigue sosteniendo nuestra esperanza en medio de esta situación que estamos viviendo. Albania, un testimonio de esperanza. Fui bautizado en secreto y mi vocación se la debo a un sacerdote que estuvo 28 años en prisión. Monseñor Simon Kuli, obispo de Sape, en el norte de Albania, habla sobre los mártires albaneses y su testimonio de esperanza para la Iglesia, durante una visita a la sede internacional de ACN en el marco de su campaña de Cuaresma. Usted nació en una época en la que la fe cristiana estaba prohibida en Albania. ¿Cómo recuerda la transmisión de la fe en su familia durante el régimen comunista? Nací en Albania hace 52 años, en plena era comunista. Viví la infancia como todos los demás niños del país. El sufrimiento bajo el régimen nos afectaba a todos por igual. Yo, gracias a Dios, recibí la fe cuando en Albania no existía. Después de una semana, mis abuelos me llevaron a bautizarme en secreto. Para mí fue un gran milagro que mis abuelos me transmitieran la fe. Estábamos encerrados dentro de nuestro país, donde se nos decía que aquí estaba el paraíso, aquí estaba todo, no faltaba nada. Después de que el régimen cayera, no sabíamos nada del mundo, lo que era Italia, Alemania o América. Era una pobreza enorme donde el régimen explotaba a la gente. Sin duda fue una vida muy dura durante el comunismo. Crecimos sin fe, sin Cristo,
sin ninguna religión. Su bautizo fue en secreto. ¿La transmisión de la fe también era en secreto? Sí, la familia, especialmente los abuelos, nos transmitieron la fe, nos enseñaron las oraciones, el Padre Nuestro, hacer la señal de la cruz, el Ave María, pero solo en lo oculto, en la familia, ya que no podíamos decir nada ni en la escuela ni a nuestros amigos. De lo contrario, nuestros abuelos hubieran ido a la cárcel. Este era un régimen muy feroz, donde ni siquiera estaba permitido hacer la señal de la cruz. En casa rezábamos el Padre Nuestro antes de comer. Recuerdo que mi abuelo se persignaba delante de la pared. Era una pared blanca. Yo no sabía por qué. Luego, después de la caída del régimen, nos explicó que él había tapiado allí, en el muro, una cruz. ¿Es cierto que la persona que lo bautizó no era un sacerdote? No, no era sacerdote, fue Sor María Caleta, una monja estigmatina que murió recientemente y a quien todos llamábamos tía, porque era una monja mayor que hacía estos servicios de fe en secreto. Bautizaba a los niños y llevaba la comunión a los enfermos en secreto. Sacaba al Santísimo de la prisión, donde lo recibía de los sacerdotes encarcelados. Los presbíteros celebraban la misa en secreto en la prisión y luego le entregaban las formas consagradas a Sor María, escondidas cuidadosamente en la ropa sucia para que pudiera llevarlas a los enfermos. Y este bautismo mío fue un gran regalo que el Señor quiso darme así, en secreto y en pleno apogeo comunista. Si alguien hubiera descubierto que me habían bautizado, mis abuelos y el resto de mi familia hubieran ido a la cárcel. Para nosotros, en el año 2025, la persecución puede estar muy lejos, pero usted ha conocido personas víctimas de persecución en vida. ¿Qué ha significado esto para usted? Tuve la suerte de conocer a los mártires vivos, aquellos que sufrieron años en prisión. Algunos estuvieron allí 28 años. Conocí a don Martin Trusci, al padre Stephen Pizzulli, al cardenal Michael Colisci, al actual cardenal Ernest Simoni, al padre Gerd Bata, a muchos jesuitas y sacerdotes diocesanos. Tanta gente que me ha transmitido una gran esperanza, a mí, que era un joven que ha sufrido el látigo del comunismo. Aunque no estuve en la cárcel, experimenté lo que significa vivir en un país sin fe, que es lo principal que mantiene al hombre. Y estos testimonios han sido una gran esperanza para mí y para el futuro. Albania tiene 38 mártires que subieron a los altares en 2016 y 2 más el año pasado, en 2024. ¿Su testimonio sigue siendo fuente de inspiración para los jóvenes albaneses de hoy? Sí, los mártires que dieron su vida por Cristo son siempre la semilla del cristianismo, como dice Tertuliano. Estoy seguro de que su sangre producirá muchas vocaciones y dará muchas bendiciones a Albania, a ese lugar que tanto ha sufrido por Cristo. Ellos son un gran testimonio de esperanza que nos enseña también a nosotros a ser fuertes en la fe, a no desanimarnos, a seguir adelante. Antes de dar la vida por Cristo decían: viva Cristo Rey, viva Albania y viva el Papa. Estas 3 palabras son palabras de coraje, también para los jóvenes de hoy, los obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y todo el pueblo cristiano. Y si pudiera dar un mensaje a los cristianos que viven en estos tiempos en países donde la fe es perseguida, tal vez sea la misma situación que usted vivió cuando era niño, ¿qué les diría? Después de la muerte siempre está la resurrección. Al final hay una luz que ilumina al mundo. Jesús vence el sufrimiento. Sigan adelante sin miedo, aunque vivan en dificultad, en persecución, porque el que siempre vence es Cristo. Él nos ayuda, nos da la fuerza para superar cada dificultad de nuestra vida. Sigan adelante con valentía, con la oración y con el amor, porque con Cristo toda adversidad se puede superar. Impactante realidad que nos hace reflexionar sobre los privilegios que tenemos como cristianos de Occidente y nos interpela en nuestra manera de obrar. Gracias por escucharnos y por brindarnos su compañía. Los esperamos en nuestra siguiente emisión. Dios los bendiga.